Hola mis amados de Río Grande, de la Iglesia del Señor Apostólica, de los pastores Víctor y su amada esposa. También está ahí el pastor Julio con su esposa también, y todo el ministerio de ISA en Río Grande. Es un placer hablarles. Hoy comienzo una serie de estudios discipulados para el trabajo que vamos a tener a partir del mes de febrero. Así que enviando a ustedes los videos para que puedan estar escuchando, entendiendo, aprendiendo, porque lo que estoy haciendo con ustedes es un discipulado dentro del tema evangelístico, dentro del tema de ir y hacer discípulos. Y nosotros no podemos ser discípulos si no fuéramos un discípulo. Así que hoy comienzo una serie de pocos minutos, les enviando por YouTube para que puedan ya desde ahora aprender y entender un poco más acerca de nuestro llamado evangelístico, de nuestro llamado como iglesia. Nosotros somos llamados a ir y a ser discípulos de todas las naciones. El Señor no nos ha dicho para juntar gente, no. Él ha dicho para hacer discípulos. Y para ser discípulos, necesito ser un buen discípulo. Nosotros tenemos el ejemplo bíblico de los 12 que Jesús llamó y les enseñó. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, es muy interesante lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 1 acerca de el discipulado de Cristo. Hechos capítulo 1, nosotros vamos a estar entendiendo desde ahora, porque vamos a salir en la calle a predicar la palabra de Dios y vamos a ser discípulos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Y por qué dice apóstoles? Porque toda la iglesia del Señor es apostólica. Porque nosotros fuimos llamados a ir. Nosotros somos enviados por el Señor para predicar su palabra, para llevar su evangelio a todas las naciones. Entonces, nosotros no podemos, para ser discípulos, tenemos que ser buenos discípulos. Esto es muy importante entender. Por eso que el Señor Jesucristo dice que a la Biblia dice que el Señor ha dado mandamientos a los apóstoles que escogiera. Y acá no está hablando de un título apostólico. Está hablando de una iglesia apostólica. Es lo que es la iglesia. La iglesia fue llamada para ir y hacer discípulos. Y sabemos que vamos a acordarnos de eso en San Mateo, en el capítulo 28. Muy importante que lo tengamos claro cuál es nuestra misión. La gran comisión apostólica. Por eso que tenemos que ser discípulos como ellos fueron discípulos. No podemos ser otra cosa. No podemos tener otra identidad. Por eso dice en San Mateo 28, versículo 16.
Por eso, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, aunque había gente que tenía dudas, siempre hay algunos que tienen. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Algunos dicen hasta el fin de los siglos. Es muy importante entender aquí que esta es una gran comisión. Somos comisionados para ser enviados. Y la palabra apóstol quiere decir enviado. No es un título. Es muy interesante que muchos toman esta palabra como un título. Apóstol es un enviado. Hay un llamamiento apostólico para toda la iglesia. Ahora, separadamente hay aquellos que son enviados para discipular, para estar edificando la iglesia. Por eso en Efesios dice que Dios ha dado uno para apóstoles, para evangelistas, para pastores, profetas, maestros, ¿no? Así es. Mas, en suma, lo que sucede es que debemos entender bien en la raíz de la palabra apóstol lo que significa enviado, y en la gran comisión el Señor está enviando porque la iglesia es apostólica, llamada hacia afuera, no para hacer ajuntamiento de fiestas, de tantas cosas que se hace hoy, y una pérdida de tiempo, y las almas no son evangelizadas, no se sale a buscar las almas, y la iglesia no crece, no avanza. Nosotros tenemos que entender, porque los discípulos entendieron lo que Jesús les habló. Por eso yo y usted hoy estamos aquí. Porque si ellos no tuvieran entendido, nosotros jamás podremos llegar a conocer a Cristo, porque alguien dio la partida para que el evangelio saliera a ser predicado en todas las naciones. Entonces debemos entender eso, que siempre yendo, la generación que pasó se fue, hizo discípulos, nuestra generación tiene que hacer discípulos, y así sucesivamente, porque somos una iglesia apostólica, enviada a ser discípulo, a cumplir con la gran comisión. Y eso es un mandamiento. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 1 dice que Jesús subió al cielo después de haber dado mandamiento a los apóstoles que escogieran. Hay que entender eso. Entonces, yo tengo que me ver y me identificar como un discípulo apostólico que sale a predicar la palabra de Dios, enviado por el Señor y Salvador Jesucristo a través de la gran comisión. El Señor no va a hacer otra gran comisión. Ya fue hecho una gran comisión. Así que se subió al cielo. Y lo que Dios espera ahora es el resultado de la comisión que Él ha hecho. Él ha hecho una comisión para nosotros como iglesia. ¿Qué espera el Señor ahora? Resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Hacer discípulos. ¿Cuál es el resultado? Bautizándolos. ¿Cuál es el resultado? Enseñándoles a guardar todas las cosas que el Señor nos ha dicho, nos ha mandado. Si no lo hacemos, estamos en franca desobediencia al Señor. Debemos entender eso. Cuando llegamos a Hechos capítulo 1, versículo 8,
Quizás que usted ya ha escuchado todo eso que estamos hablando acá en este momento. Mas es bueno acordarse porque con el tiempo que estamos viviendo, mucha gente pierde la visión, mucha gente se está caminando para otro tipo de evangelio que no era el evangelio de la cruz de Cristo. Está en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, el Señor, cuando entregó la gran comisión, juntando Mateo con lo que dice acá el Señor, porque Mateo está hablando de este momento, cuando el Señor Jesús está diciendo a los discípulos, versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, aleluya, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces el Señor les dijo en el versículo 8, y recibiréis poder al venir sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, que es decir, comisionado a ser testigos, enviados a ser testigos de Cristo, que del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me seréis testigos desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea bien que esta palabra se cumple en mi vida, porque hoy ya estoy casi 2 años ministrando en lo último de la tierra. Punta Arenas, Río Grande, ya ministrado en Coyhaique. Entonces, nosotros estamos ministrando en lo último de la tierra, porque la palabra hay que cumplirse. Mas si no salimos de nuestra Jerusalén, ¿cómo podemos ministrar en lo último de la tierra? Porque el llamado de Dios es simultáneo. Dios no ha llamado a nadie para quedar de brazos cruzados y decir, Señor, envía almas. ¿Cómo? ¿Cómo? No es así. No funciona así. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a entender cómo funciona. Porque si obedecemos la palabra de Dios, como el Señor nos ha enseñado, y como el apóstol San Pablo, aprendiendo con Cristo, nos enseña a nosotros, la iglesia va a avanzar, la iglesia va a crecer, la iglesia va a producir fruto. Mas vuelvo a decir, si nos quedamos diciendo, Señor, envía almas, Señor, envía almas. No, el Señor envía a nosotros para buscar las almas. Al revés. No podemos cambiar el sentido de las cosas, porque hoy muchos tienen cambiado el sentido de las cosas. Están esperando, en vez de ir a lo que están esperando, recibir el Evangelio de Cristo. Por eso, en el capítulo 10, en el versículo versículo 6, capítulo 10, versículo 6 de Romanos, pero la justicia que es por fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Corazón, acá, mira, para entender, cuando usted ve corazón en la Biblia, ¿cuál es el sentido de corazón? Mente. Mente. Su mente tiene que ser renovada por la palabra. Ella tiene que estar en tu mente para que nosotros tengamos la mente de Cristo. Por eso que en Romanos 12 más adelante va a decir, ruego pues hermanos a partir del versículo 1 que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis con este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro corazón, mente, el depósito de todas las informaciones que recibimos, tanto espiritual como humana.
tiene que ser cambiada para que vengamos a tener la mente de Cristo, una mente cristocéntrica. Por eso que es necesario morir en la carne para poder vivir espíritu. Por eso que Juan capítulo 3 dice que la verdad, te digo que lo que no nace de nuevo, del agua y del espíritu no puede heredar el reino de Dios. Que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque tiene que haber arrepentimiento. ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? Metanoia, acá, metamente. Noia, pensamiento, sistema. Hay que cambiar acá. Y muchos están en la iglesia, aún no han cambiado para entender que no somos apostólicos, somos llamados para ir. No somos llamados para cruzar los brazos y esperar que va a dar fruto sin que yo siembre algo. Es imposible una tierra producir fruto, una iglesia crecer, si la iglesia no sale a sembrar. Ya, en Juan capítulo 4, el Señor Jesús dijo a los discípulos, ved los campos que están blancos para la cosecha. La mesa es mucha, mas los obreros son pocos. Porque poco se entiende. Y aún más en la generación que estamos viviendo ahora. Entonces continúa él. No diga en tu corazón, Romanos 10, a partir del versículo 6, no diga en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ojo, presta la atención. Porque la Escritura dice, versículo 11, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Mas para creer necesita escuchar. Y ahí viene el contexto de la palabra que va a decir, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todo es rico para con todo lo que invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, atención. 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Usted puede pasar 50 horas. Señor, da crecimiento a nuestra iglesia, da crecimiento. Mas si la gente no escuchar de la iglesia el evangelio de Cristo, tu oración es vana. Porque tú tienes que orar, mas tienes que sembrar para que la gente venga a creer y el Espíritu Santo la pueda convencer del pecado, de la justicia y del juicio. ¿Quiere dar trabajo al Espíritu Santo? Siembra, predica el evangelio. Él dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Sin haber quien les predique. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros, hermanos, ya somos enviados desde San Mateo capítulo 28, cuando dice, todo el poder me fue dado en el cielo y la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Él ya nos ha mandado a hacerlo, y complementando, porque no podemos salir sin poder, con Hechos 1:8, y recibiréis poder, dunamis, osadía, valentía. Ahí se va todo el miedo, la llenura del Espíritu Santo, y recibiréis poder al venir sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo tanto en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo yo podría estar
en Río Grande, en Punta Arena, si no fuera enviado? Ahora, si el Espíritu Santo no me llamara, ahora no me comisionara para estar junto a ustedes en el próximo mes de febrero, si el Señor no me envía, si el Señor no hace con que mi iglesia abriera los ojos, que debe enviar a aquellos que son comisionados, porque nuestra iglesia acá es una iglesia que predica en Jerusalén, a donde el Señor nos manda a predicar. Y estamos avanzando en eso. Es una cuestión de visión apostólica. Yo no puedo ser una iglesia, perdón, Pastor Víctor, perdón, Pastor Julio, más tengo que hablar. Yo no puedo tener el nombre de iglesia apostólica si no predico el evangelio, si no pongo en práctica este apostolado, que es ir, enviar. No puedo. Porque la iglesia se llama Iglesia del Señor Apostólica. Entonces, si tiene un nombre, tiene una identidad. Y esta identidad, la iglesia es edificada por la obra de su identidad apostólica. Entonces, cuando escuchamos hablar que una iglesia se autodenomina apostólica, es una iglesia que sale a predicar para ganar alma en todos los lados, no solamente a donde está ubicada, mas también afuera, dentro del contexto de nación, dentro del contexto de ciudades, dentro del contexto de otras naciones y hasta lo último de la tierra, como sucede con mi vida, para la gloria del Señor. No tengo que me gloriarme de nada, porque si predico el evangelio es obligación mía y soy siervo inútil, porque solo puedo hacer lo que me manda hacer el Señor, porque el Espíritu Santo solo va a estar conmigo dentro de mi llamado, dentro de que Él me ha mandado a hacer. Soy inútil. A partir de ahí no puedo hacer más nada por mí mismo. Usted no lo puede hacer por ti mismo. Por eso que tenemos que estar llenados del Espíritu Santo. Entonces, que podamos abrir los ojos. ¿Y cómo predicarán si no fuera enviado? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Viste? Cuán hermosos. La iglesia es bendecida en crecimiento. Cuando llegamos a Hechos capítulo 3, nosotros vemos ahí que el Señor agregaba, acrecentaba a la iglesia los que iban siendo salvos. Después del Pentecostés, el Pedro, que muchos decían que era cobarde, Pedro no fue cobarde, ese es un otro contexto. Pedro no fue cobarde, porque si fuera cobarde nos sacaría de la espada para cortar la oreja del siervo de centurión, del sacerdocio. Entonces, habemos de entender eso. Pedro no era cobarde. Lo que pasaba es que Pedro no pensaba que para querer hacer lo que debería hacer él, debería estar llenado de valentía y de intrepidez. Él no tenía aún esta intrepidez del Espíritu Santo. La valentía de Pedro en el jardín, cuando Cristo fue ser arrestado, fue humana. Y nadie puede ir predicar el evangelio por valentía, intrepidez humana. Hay que ser llenado del Espíritu Santo. Por eso que dice Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino en el cual disolución, mas llenaos del Espíritu. ¿Para qué? Para ser testigos, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, estamos a partir de hoy caminando con una palabra para todos ustedes que van a participar de este trabajo de misiones y evangelismo a partir del 9 de febrero en Río Grande, con la Iglesia del Señor Apostólica, tanto el Pastor Víctor, el Pastor Julio,
y a todos ustedes que puedan escuchar asentado, abriendo su Biblia, esta enseñanza, la primera enseñanza de muchas que les voy a enviar hasta llegar allá. Porque cuando llegar allá, nosotros vamos a reunirnos por un tiempo para complementar todo lo que nosotros escuchamos desde hoy hasta llegar en febrero. Entonces, esté con sus oídos atentos, oren para que Dios haga algo grande en Río Grande, algo grande con la iglesia, con ustedes, cambiando vuestras vidas, abriendo los ojos para la visión apostólica en práctica. Un apóstolo es un enviado, apóstolo no se queda adentro. Tenemos que sembrar, esparcir. Así que, muy buena noche, les habla el pastor Celso. Estoy muy contento y con mucho gusto de poder estar trabajando junto a ustedes en este tiempo. Doy gracias a mi Dios por esta oportunidad. No, el Señor es tremendo, ha abierto las puertas para que yo pudiera estar, ha hecho cosas tremendas. Ciertamente el Señor nos envía porque es promesa desde Jerusalén, Samaria, Judea hasta lo último de la tierra. Así que ya empieza a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Tenemos buenos días de trabajo, mas desde ahora ya estamos empezando a trabajar. Juntos, firmes y adelante. Que Dios les bendiga mucho, bendiga a los pastores, Víctor, su esposa, Pastor Julio, que va a estar con nosotros, su esposa, todos los hermanos de la iglesia del Señor Apostólica en Río Grande, ¿no? De repente este trabajo se va a expandirse por la Patagonia. Sé que hay otros ministerios de la Iglesia Apostólica, así que vamos a hervir en el Espíritu. Vamos, como está escrito en Juan capítulo 7, que ríos de agua viva venga a fluir de nuestro interior, llenado del Espíritu Santo. Dios le bendiga mucho. Una noche bendecida, un domingo bendecido. Que el Señor le bendiga en nombre de Jesús. Amén y amén.